Ustedes recibieron en el día de ayer unas lecturas, pero que no eran para hoy, lógicamente. La lectura que era para hoy, recuerdan que era la que habíamos pautado como primera lectura anterior, ¿no? La del saber didáctico, que repasaran la lectura del saber didáctico de Camilioni. Yo les propuse que buscaran, si encontraban, el capítulo de Stella Coles acerca de la enseñanza, ¿no? Bien, veamos, de lo que ustedes han leído para hoy, o de lo que ustedes tuvieron contacto, o se quedaron pensando, o hemos conversado en la última reunión. Me gustaría primero escuchar si hay alguna inquietud, si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, no necesariamente dudas, de lo que quieran expresar. ¿Mm? Yo los escucho, ¿eh? ¿Pudieron leer algo, jóvenes? ¿O cómo vienen con las lecturas? Cuéntenme en un sincericidio. A mí hay una parte profesora del video de Camilioni donde Sí, ella habla de transformar la realidad y sí, habla como la didáctica como una ciencia social. Y cuando uno lee el marco teórico del currículum, se repite mucho la palabra como inclusión y que se busca que los alumnos nunca dejen de estudiar, es decir, que si tienen que trabajar o lo que sea, el currículum se va a adaptar a ellos. ujú, Entonces ujú. me pareció interesante asociar la palabra de transformar de Camilioni con esta base que tiene el marco teórico del currículum, de lo que estuvimos. Pero buenísimo, Juan, lo que traes. Y de paso repones con la memoria que la lectura del marco general del currículum y del marco para matemática y buscándolo, rastreando los principios didácticos que ustedes encontraran, ¿no? Buenísima la relación que estableces, bien interesante, ¿no? Porque uno a veces tiende a pensar desde el sentido común, sin ser del campo de la pedagogía, porque ustedes no tienen por qué, digamos, tener esa conceptualización construida. Entonces, desde el sentido común podríamos pensar que la didáctica es una ciencia más aplicativa, más orientada a lo herramental, ¿no? Más a los procedimientos, a los recursos, a las técnicas. Y esa fue una mirada de la didáctica en algún momento de su derrotero histórico, pero efectivamente, como bien traes y Camilioni define, es del campo de lo social y está orientada a la transformación de las prácticas de la enseñanza, que en definitiva transforma la realidad, ¿no? Porque abrir el enseñar es poner a disposición de otros el mundo, brindar u ofrecer coordenadas para la orientación en el mundo, adentrar o acompañar, digamos, el proceso de inclusión y de inscripción en una cultura, y entonces en todas esas definiciones, aproximaciones o sentidos tienen que ver con una transformación del sujeto y de la realidad, ¿no? Porque claramente uno se inscribe en lo cultural no para reproducirlo, sino para generar algún tipo de transformación eh, acorde a los tiempos, ¿no? Porque claramente hay un acervo cultural que nos marca una tradición, pero que también necesita ser recreado, ¿no? En todos los campos. Así que está muy bueno esto que traes, y ya podríamos ir definiendo un principio didáctico, que bien lo traes vos, del marco curricular, que es la inclusión, o vamos a llamarlo, digamos, vamos a ponerlo del lado de la enseñanza, más específicamente, para volverlo más desde el campo de la didáctica, la enseñanza para todos y todas en términos de la enseñanza considerando la heterogeneidad o las diferencias individuales. Porque a veces la inclusión
tiene una significación de completud, digamos, al servicio de distintas, de distintos campos de lo social, ¿no? Entonces, para pensarlo bien pegadito a nuestra disciplina y a nuestra formación, diríamos, enseñar para que todos y todas aprendan, ¿qué significa? Significa atender las diferencias individuales, las diferencias singulares. Es decir, es reconocer que hay un aula, que hay un grupo, de que hay sujetos que conforman ese grupo que comportan una singularidad y que debe ser atendida. Eso es muy complejo, ¿sí? Es más, uno lo dice así y lo primero que escucha cuando los profes a veces estamos conversando sobre estas cuestiones, profes ya en ejercicio, es, bueno, pero yo en un aula de 40 o de 30 es imposible atender las diferencias. Bueno, justamente la didáctica permite quizás abrir un camino para agrupar de algún modo esas diferencias sin borrar la singularidad, ojo con esto, pero atendiendo a los diferentes, por ejemplo, niveles de aprendizaje, niveles de logros, y entonces permite como generar un intermedio entre lo que es universal para todos y desconociendo lo particular, y entre lo que significaría enseñar uno a uno, ¿no? Y convertirse en un maestro particular. No estamos hablando de eso, claramente. El currículum tampoco está hablando de eso, ¿no? Es decir, está tratando de pensar que enseñamos y siempre enseñamos cualquier disciplina y en cualquier nivel, entendiendo que el grupo, que es la unidad de intervención, está conformado por sujetos diferentes. Y eso hay que ponerlo a jugar. Bien, muy buen principio. Me parece que es un principio que creo que algo habíamos anticipado, pero que está bueno volver a subrayar y está buena la relación que haces con Camilioni. Gracias, Juan. ¿Alguna otra intervención de alguien que haya leído, que se haya... Tengo todos nombres en negro, no les veo la cara y son todos lindos y lindas. Bueno, no hubo otras lecturas. Profe, Laura, eh, yo no salgo bien en primer plano, por eso no prendo la cámara. pero seguro que vas a salir divina en este Zoom, Laura. No, con respecto a lo de los diferentes, acá en el marco, yo encontré el marco general para primer año, leí Sí, ese. bien, Y dice está bien. que después dice que la existencia de los sujetos diferentes en la escuela siempre fue considerado como algo malo. Sí, exactamente. Y que estaba el modelo ideal de alumno, que era el que asimilaba todo lo que los profesores decían. Por ejemplo, en el momento que yo cursé la secundaria, hace mucho tiempo ya, el modelo ideal era el alumno que se sacaba 10, siempre 10, que entendía todo, estaban los intermedios y los que no, los que se arrastraban con los demás y los que no Los del avanzaban. fondo, los del Claro, fondo. sí. Y acá, por ejemplo, dice que estos modelos ideales fueron considerados desde un punto de vista desde el punto de vista de adulto, Ujú. Que decía por la falta de madurez, la falta de hábito, y eso era lo que hacía que los chicos eran los supuestos diferentes, pero por ahí esa diferencia hay que tomarla como un punto de vista bueno también, porque no tienen por qué ser todos iguales, porque no son todos máquinas los chicos adolescentes, y no Claro. todos van a aprender en el mismo tiempo, ni tampoco van a aprender de la misma forma. Hay chicos que por ahí van a hacer otra cosa que para mi época era inteligente, el que sacaba matemáticas o que se sacaba 10 en historia. Ujú, Por ahí había ujú. chicos que eran brillantes en música, en plástica o en otras cosas, y eso lo tomaban como que eran como hippies, por decir una forma. Y lo que yo quiero hacer, la idea, para cerrar la idea, ¿no? Es que para mí que el profesor o el maestro, lo que sea, tiene que saber que no todos los chicos aprenden en el mismo tiempo, ni con los mismos métodos, ni
ni de la misma manera. Absolutamente. Bien, bien, Laura. Me parece que estás trayendo, completando la idea de Juan, el principio didáctico de la diferencia, de la atención a las diferencias individuales o a la singularidad, tiene que ver con justamente el reconocimiento de lo heterogéneo que interrumpe la homogeneidad tradicional. Vos decís, bueno, históricamente había una manera de concebir al buen alumno y los que se adaptaban a eso eran buenos alumnos, ¿no? Bueno, hoy con muchos avances, por ejemplo, las inteligencias múltiples, las teorías contextualistas del desarrollo, digo, vamos reconociendo que las competencias, las destrezas, los saberes pueden ser en diferentes campos y no necesariamente todos tenemos un dominio del mismo modo, con la misma intensidad en todos los campos, ¿no? Y eso no significa ser mal alumno o ser menos inteligente, ¿no? Creo que hemos avanzado en otras ciencias para dar cuenta que un buen alumno se configura con otros elementos que no tienen que ver con un modelo ideal homogéneo que responda a los cánones tradicionales de la escuela, ¿no? Esto está por un lado bien claro. Esto es una herencia recibida y si bien hemos avanzado en esta línea en muchos casos, aún persisten ambas formas de pensamiento en las escuelas y en el sistema. Y siempre hay como una atracción a, bueno, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? La escuela es muy exitosa clasificando sujetos. Lo ha sido siempre, ¿no? Es más, a veces hay investigaciones que se han orientado a reconocer o detenerse a pensar con la gente en un relevamiento profundo, en entrevistas en profundidad, los orígenes de, por ejemplo, la elección de la carrera docente. Y muchas veces tiene que ver con esto que les pasó en la escuela, ¿no? O porque le dijeron que era muy bueno para matemática, o porque le dijeron siempre que era muy malo para matemática. Y eso marcó, digamos, el sujeto encarnó esa etiqueta, ¿no? Entonces, marcó un destino que si uno no lo trabaja en algún momento de la vida, bueno, es un destino que nos acompaña por siempre. Entonces, esas marcas de la escuela perduran aún, esas formas de marcas perduran aún hoy en este tiempo. Mientras tanto, en el currículum, en los textos pedagógicos, en los textos didácticos, en los cursos que realizamos, vamos todos pensando que las aulas son heterogéneas, que no hay una única manera de pensar a los estudiantes, que los estudiantes tienen experticias, saberes, dominios de diferentes formas y los expresan de diferentes maneras, pero esto todavía en algunos casos queda en un plano enunciativo. La práctica docente en general se juega por el todo o nada. ¿Vieron cuando en matemática es, bueno, lo resolvió o no lo resolvió? ¿No? ¿Llegó al resultado o no? Miremos el resultado. En lo del medio, que sería ese proceso, donde yo no soy del campo de la matemática, pero digo, me parece que el proceso debe ser importante, ¿no? Para ver cómo lo pensó, cómo construyó ese problema y cómo lo desplegó. Bueno, eso es como si lo borráramos y dijéramos, bueno, ¿es bueno o es malo? ¿Resulta o no resulta? Esas maneras clasificatorias del todo o nada, del blanco o negro, del bueno o malo, que son binarias, ¿no? Justamente esas maneras son propias de la modernidad. En la actualidad, con los marcos curriculares vigentes, con las producciones de las ciencias, de la didáctica, de las ciencias de la educación, de la pedagogía, bueno, estamos tratando de transformar ese binarismo y entender que hay un conjunto de matices como sujetos existentes, ¿no? Y eso es una idea muy difícil de tallar, por eso me parece importante trabajarla en la formación docente, porque rápidamente se asocia a un exceso de trabajo, como si hubiera un exceso de mirada,
porque entonces tengo que mirar y diseñar una clase y un programa casi alumno por alumno, ¿no? Rápidamente se asocia a eso. Y no estamos diciendo eso tampoco. Es muy complejo poder pensar la idea de la atención a lo singular y a la vez sostener una intervención que tenga como unidad de intervención el grupo. Porque yo trabajo en grupo, ¿verdad? La escuela está organizada de este modo. Entonces, hay que ir construyendo en la propia formación y en el desarrollo profesional un modo de posicionarse en el diálogo con los estudiantes, en el desarrollo de la enseñanza, que tenga que ver con atender lo singular, pero a la vez entender que esto no es ser un profesor particular. Entonces, que diseño una enseñanza grupal en la grupalidad y que esa grupalidad puede tener distintos niveles de profundización y eso puede afectar justamente mi diseño didáctico. Quizás puedo para un mismo tema establecer 3 niveles de ejercicios diferenciados, ¿no? O establecer tareas anexas que pueden complementar, ¿no? Que pueden ser de apoyatura. Digo, habrá que inventar, porque hay poco en la práctica, hay poco desarrollo de una didáctica que efectivamente dé cuenta de una mirada singular. Por eso insisto sobre este principio, ¿sí? La escuela es el currículum y la escuela están centrados en lo disciplinar, no en los sujetos. ¿Sí? Entonces, el currículum está centrado en las materias y yo soy profesor de matemática o de prácticas del lenguaje y entonces tengo que desarrollar un programa que lógicamente es mi compromiso con la sociedad, ¿no? Enseñarles a este grupo de estudiantes los contenidos básicos de primer año, por ejemplo, de matemáticas. Ahora bien, esa centralidad de la disciplina no puede de ningún modo estar por sobre los procesos subjetivos, porque el fin de la escuela es formar sujetos ciudadanos, no es formar matemáticos, ni formar escritores. Sí, de algún modo sí, pero supeditado a la formación más cabal e integral del sujeto, ¿no? Que encuentra su propia voz. Ese es otro de los principios didácticos que usted dijo que busquemos, lo de formar ciudadanos. Sí, el fin. Formar ciudadanos y gente que pueda, se repite en una parte del marco que usted nos dio para leer, de la parte de transformar la actualidad. Exacto. El otro principio exactamente es el fin de la escuela secundaria. O sea, la convergencia de todas las acciones de los profesores integrantes de un equipo docente de una escuela secundaria tiene ese centro, la formación integral del sujeto, ¿no? Entonces, si yo pierdo de vista ese norte y me centro exclusivamente en la disciplina mía, recorto, fragmento, me separo, me disocio de esa formación o de esa convergencia y pongo por sobre los sujetos y por sobre mis colegas lo disciplinar. Es decir, para ustedes ser profesores de matemática, no basta con saber matemática. No está por sobre las disciplinas pedagógicas, porque ustedes eligieron ser profesores de matemática. Ni las disciplinas pedagógico-didácticas están por sobre lo disciplinar estrictamente hablando, ¿no? Entonces, esa trama que se va conformando en el mismo desarrollo de la formación es lo mismo que sucede en el nivel secundario, ¿no? Es decir, no perdemos de vista que el saber en la escuela secundaria no es un saber primario, es un saber que está recortado, que está transformado para ser enseñado en la escuela, ese es otro principio didáctico, y a la vez ese saber recortado está al servicio de una formación integral, de una formación que contempla al sujeto como ciudadano.
Esto, digo, es un irrenunciable, porque esto después nos arma el criterio de intervención. ¿Vieron? Cuando uno entra a un aula y hay una pelea, hay una discusión, hay un desborde, hay un conflicto. eh, la mirada del profesor, ¿no? Siempre tiene que estar orientada por el norte, por el sentido cabal y final de su tarea en ese lugar, ¿no? Nunca renunciar a los contenidos que son los que median la relación con esos estudiantes, pero el norte no son los contenidos exclusivamente, sino que están al servicio de una formación integral. Ese sería otro principio. Un tercer principio didáctico que les incorporo sería justamente esto que estamos tratando de explicar o de poner en palabras, que es la relación equilibrada entre eh, lo disciplinar específico de cada docente, lo areal y lo institucional. ¿Por qué es un principio didáctico importante? Porque, como les decía en el primer encuentro, somos profesores en un instituto, ¿no? Entonces, ese instituto tiene un proyecto educativo, verbalizado o no, y ese proyecto comanda, orienta, organiza, articula. Cuando estoy dando clases, cuando estoy en clases o en aula con los estudiantes, con las estudiantes, soy parte de esa institución presente ahí, ¿no? Entonces hay criterios acordados, hay formas de hacer en cada escuela que son particulares, y eso es un principio didáctico, porque eso afecta a la enseñanza, y yo tengo la responsabilidad de conocer cuáles son las formas habituales de hacer en esa escuela, cuál es el proyecto que la anima, no para simplemente reproducirlo, probablemente pueda aportar a ese proyecto, ¿eh? Pero lo que estamos señalando acá es la relación entre el proyecto institucional, el proyecto áreal. Mi disciplina en las escuelas secundarias existe lo que se llaman las áreas, y las áreas Le hago son... una pregunta, Sí, profesora, perdón, no quiero sí. interrumpirla, No, pero dale, dale, dale. el texto este que estuvimos leyendo es del 2006. ¿A la actualidad usted notó cambios positivos o constructivos comparados con el sistema anterior? En relación a que, Juan, por ejemplo, cambios, vos en qué Ya, me toda decís. esa linda teoría que se lee ahí y por ahí que en la práctica es difícil de aplicar, Sí, porque siempre la teoría es linda, pero la práctica es distinta. Por ahí sí, así vos es. decís inclusión, o sea, lees muy linda la palabra inclusión y por ahí te toca dar clases en una escuela, en una villa y te encontrás con alumnos donde vos decís, bueno, ¿cómo dar clases acá? Me imagino. Tal cual. Bueno, a ver, sí, vamos por parte. A mí me parece que está buenísimo pensar que el currículum y los textos académicos también son expresiones, a ver, que animan el horizonte, ¿no? Es decir, que nos animan en el camino, que nos marcan el rumbo. Es cierto que entre esos horizontes que el currículum expresa, por ejemplo, la inclusión, o la atención a la singularidad, y lo que efectivamente sucede en la práctica, hay una distancia que nunca va a ser transparente. Es decir, esas orillas nunca van a juntarse del todo. Los que estudian el trabajo humano dicen en la psicodinámica del trabajo que el trabajo humano tiene como sentido instalarse en esa brecha entre la prescripción y la realidad, para que esa brecha tenga algunos puentes de conexión, pero sabiendo siempre que nunca va a haber orillas perfectas, ¿no? Es decir, perfectamente unidas. Como si yo te dijera, nunca la prescripción la vamos a encontrar tal cual en la realidad. O sea, la distancia puede ser más abismal en algunos casos que en otros, pero hay una distancia que sí sabemos que a priori va a existir.
Hay una manera cultural de hacer escuela, de trabajar en las escuelas, que por lo general se impone a cualquier intento de transformación enunciativa. Porque como si yo te dijera, bueno, ahora vamos a ser todos participativos. Bueno, pero yo te apago la cámara, apago el micrófono y me voy a cocinar, ¿no? Entonces, todo bien, somos todos participativos, pero digamos, la enunciación, el encuentro sincrónico. Bueno, ¿qué significa encontrarse sincrónicamente, no? La enunciación es una. Ahora, al momento del desarrollo hay una distancia entre las comprensiones que cada uno tiene respecto de lo que eso es y lo que uno puede efectivamente hacer. Sacamos de plano toda mala intención o digamos toda incapacidad, no se trata de capacidad, ¿no? Se trata simplemente de entender que hay una cultura que entendemos nosotros al menos desde una perspectiva que me interesa más, porque me parece más potente para transformar la realidad. Hay una cultura que se impone a cualquier intento de modificación. Algunas investigaciones, hay una investigación clásica de Tyke y Cuban que la realizaron en Estados Unidos, pero si bien el contexto es diferente, pero ellos, la pregunta de la investigación es ¿por qué fracasan las reformas educativas? Y a lo largo de todas las reformas del sistema americano, ellos concluyen que entre las razones principales del fracaso se encuentra esta resistencia cultural, que no es consciente, digamos. Hay una inercia cultural que se impone. Y bueno, lo hicimos siempre así. Y si uno le dice, ¿y por qué? Y no sé, lo hicimos siempre así, digamos. No hay maldad en esa respuesta, ¿no? Y en ese hacer. No hay mala voluntad, quiero decir. Es simplemente que uno recibió esa herencia y entiende que así lo debe sostener. Y está buena esa pregunta porque en verdad es un currículum del 2006, que tiene que ver con una ley de educación del 2006, y en realidad no, aún estamos en gateras para pensar algunas cosas, ¿no? Si bien también debemos reconocer que está instalado el tema, que podemos hablar de inclusión, pero a ver, aún hoy, por ejemplo, otro principio didáctico, aprovecho a incorporar, ustedes vayan tomando nota, es la escuela secundaria obligatoria. Si bien es un principio de la ley, tiene afecciones didácticas, porque la didáctica tiene que preguntarse, ¿cómo hago para que la enseñanza llegue a todos? Porque es obligatoria la escuela. Y aún hoy, bajo este mandato que es ley, ni siquiera es una idea inspiradora, es ley, aún hoy uno escucha en las escuelas con menos frecuencia, pero puede escucharse, no, este chico no puede hacer la escuela secundaria, estos chicos no les da la cabeza, me decía una profesora hace un tiempo atrás, ¿no? Bueno, esas cosas tendríamos que, ya no son discusiones legítimas, porque si hay una ley que te dice que el chico, cualquiera sea su condición, debe estar escolarizado o escolarizada, no es discutible si debe estar escolarizado o no, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay unas distancias muy importantes que cada vez hay intentos muy interesantes de acortarlas, de hacer puentes, eh, pero que hay que seguir trabajándolo. Y me parece que desde la formación es clave, ¿no?, que esto suceda. Entonces, tenemos ya recopilando desde lo que Camillioni refiere a lo que el marco curricular propone, ya tenemos varios principios didácticos que afectan directamente la enseñanza y las maneras de enseñar. ¿Mm? Dijimos la heterogeneidad o la atención a la singularidad, yo diferenciaría ahí, ¿no? Una cosa es el reconocimiento de lo heterogéneo y otra cosa es la atención concreta a lo singular, ¿no? Ahí tenemos como dos variables dentro de ese principio. La escuela obligatoria, donde decimos, bueno, ¿qué significa para la didáctica enseñar para todos y para todas, para que todos aprendan?
Y acá voy a incluir una diferencia, y con esto cerramos para abrir en el próximo encuentro, una diferencia que es, no siempre, y es un principio de la didáctica, no siempre la enseñanza deviene en aprendizaje, porque son dos procesos que se dan en simultáneo, pero que no necesariamente son causales, ¿sí? Es decir, esto no significa que sean indiferentes. Y otra vez, volvemos al delicado equilibrio, ¿no? Esto no nos habilita a legitimar esta expresión de, bueno, yo ya lo enseñé, ¿no? Es decir, yo ya lo enseñé, bueno, que se arregle. Es decir, esta expresión yo la hago burda, pero esta expresión que como que se desliga del proceso del otro. No, la enseñanza está en función de qué, o se despliega en función de que otros aprendan. Ahora, todos sabemos también que puede suceder que esto no se dé en el plano de la realidad, que haya un desarrollo de la enseñanza, pero que el aprendizaje no ocurra de la manera esperada, al tiempo de lo esperado. Entonces, ese desacople es un desacople esperable, que en verdad tiene que ver con un conjunto de situaciones que podríamos analizar, entre otras, una voluntad explícita de aprender y de enseñar, recursos puestos al servicio de esa enseñanza, oportunidades diseñadas para que el otro aprenda, el contexto en el cual el otro logra desarrollar, digamos, una apropiación de los conocimientos o de la propuesta pedagógica. Digo, no es solo una cuestión de falta de motivación, de que el otro no quiere aprender. O sea, el problema no es el sujeto individual, ¿sí? Estamos acá en el nivel superior para pensar que en realidad ya a esta altura, con el aporte de las teorías del desarrollo, entendemos que el sujeto aprende porque se generan oportunidades para que eso suceda, y en general se aprende con otros y se aprende en actividad. Estos son otros principios didácticos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos? Aprendemos haciendo, y especialmente aprendemos haciendo con otros. Entonces, lo estoy haciendo muy simple esto, pero hay que ver, bueno, cuál fue la propuesta, cuáles fueron los recursos que utilicé, cuáles fueron las mediaciones, qué oportunidades fueron brindadas, cómo fui variando esos recursos, ¿no? De modo que en el análisis de un desacople de la enseñanza y el aprendizaje, no hay culpabilidades de término a término, ni el docente ni el estudiante. Por supuesto que hay situaciones patológicas. ¿Hay docentes que no enseñan? Sí lo hay. Hay estudiantes que no quieren aprender y definitivamente toman esa posición, sí lo hay, ¿no? No estamos negando esto, lo que estamos diciendo es el problema didáctico no se resuelve por la ejecución de un sujeto, ¿sí? Es decir, por la culpabilización. La cuestión didáctica nos desafía siempre a seguir pensando, recreando, analizando, de manera de pensar cómo enseñé, qué pasó, cuál fue el proceso, cuál fue la pregunta, qué nivel de comprensión alcanzaron, ¿no? Ese análisis me permite ajustar la propuesta y renovarla. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Qué tenemos para el próximo encuentro? Yo no sé si les parece, les voy a dejar una propuesta sincrónica con las lecturas que les mandé, ¿sí? Asincrónica quiere decir algunas preguntas que ya podrían ser parte de la evaluación parcial. Se las voy a enviar por el WhatsApp que tenemos acá, porque me parece que es lo más eficaz, y después voy a habilitar, voy a intentar habilitar la plataforma del aula, en la plataforma institucional, y a la vez el Classroom. Porque la plataforma están dando bien ahora, porque yo recuerdo que andaba tan... Ah, bueno, bueno.
Bueno, entonces voy a ir a la plataforma, si les Sí, por lo parece. menos yo en mi caso no tuve nunca problemas con la plataforma, no Ah, me el año pasado fue tremendo. Se va a cortar esta emisión, pero nosotros nos seguimos comunicando por la plataforma. Entonces, ¿hay alguna pregunta o quieren que retomemos el encuentro? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Profe, las preguntas que va a enviar van a estar basadas en las lecturas que mandó la de Camilión y las nuevas que envió ayer, Exacto. basado en eso. Y el Ok, marco curricular. circular. Ok, Exacto. gracias. Sí. Y vayan escribiéndolo, porque eso va a ser el trabajo de parcial, ¿sí? Las preguntas que Buenísimo, les envíe van a ser parte del trabajo de parcial. buenísimo. Así vamos